Hola, muy bienvenidos sean todos aquí al Centro Cultural Coreano, a nuestra sesión acostumbrada de charlas, que hace mucho no teníamos, pero con gusto regresamos después de algún tiempo. En esta ocasión estamos recibiendo, mejor dicho, a unas amigas muy dinámicas que pertenecen al K-Chingu Project. Ellas son un colectivo dedicado al estudio y reflexión en torno al impacto sociocultural del K-pop, así como otras manifestaciones culturales relacionadas con este. Ellas se formaron en el 2018. Además, han coordinado diversos círculos de reflexión y charlas sobre el K-pop, sobre los K-dramas, en la Biblioteca Vasconcelos principalmente. También han asistido como ponentes a la Fiesta del Libro y de la Rosa, que celebra la UNAM en el 2022. También coordinan el K-Pop Stories, que es un programa de charlas que ellas tienen en la Biblioteca Alay de Fopa del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, también de la UNAM. Y se han extendido su participación al área de difusión cultural de la Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de Ciencias y Humanidades. O sea, su gusto por el K-Pop lo han marcado por todos lados. Nos da mucho gusto, chicas. Ellas son Arlet Beltrán y Ariadna Castillo. Vamos a recibirlas con un fuerte aplauso aquí en el Centro Cultural y saludamos también a nuestros amigos del YouTube y a nuestros amigos del Facebook que con gusto nos están siguiendo esa transmisión. Entonces, después de que nos tardamos un poquito, vamos a abrir la charla que se llama Tópicos literarios en el K-pop. Muchas gracias, chicas. Adelante. Gracias, primero que nada, bienvenidas, bienvenidos todos, gracias por estar aquí. Y bueno, nosotros vamos a hablar sobre K-pop y concretamente los tópicos literarios. Nosotras somos egresadas de la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas de la UNAM, entonces digamos que lo que conocemos de formación son las letras, ¿no? Es decir, la literatura es lo que nos ha formado y la forma en la que nosotros aprendimos a conocer el mundo. Y posterior a eso, pues descubrimos el K-pop, lo que implicaba, y como la literatura forma parte de nuestro lenguaje en todo lo que hacemos, comenzamos a notar ciertas convergencias, ¿no? Que podíamos leer a través del discurso narrativo que tenía en general el K-pop, ¿no? Cosas como importantes que pudimos haber notado en todo este paso por nuestra formación personal y profesional, y el K-pop justamente es como la parte lúdica que tenemos en nuestra vida que llevamos hacia más profesional, o sea, que es algo que nos buscamos en la vida diaria. Y bueno, esta vez decidimos hablar sobre los tópicos que nosotros reconocemos en la literatura y cabe o vale la pena hacer mención del hecho de que vamos a trabajar los tópicos. Nosotros entendemos los tópicos literarios como temas universales. Esto va a tener muchos disclaimers porque sabemos que la cultura y la sociedad es sumamente compleja y lo que nosotros podemos considerar universales no necesariamente es lo universal en otros espacios, ¿cierto? Entonces vamos a partir de categorías literarias, un poco arbitrarias ciertamente, pero digamos que funcionan en estos momentos y que nos ayudan a leer algunas cosas. Ya retomamos, los tópicos son esos temas universales relevantes en la cultura, el arte siempre va a brevar de ellos y además la convergencia de las sociedades hace que este tipo de diálogos interculturales siempre estén vigentes y presentes. Y bueno, vamos a comenzar con el locus amenus y el locus horridus, que ya en sí mismo funcionan como una dualidad. El locus amenus se le conoce en la literatura, en la teoría literaria, como un espacio que es típicamente soleado, bello, tranquilo, está asociado a estados de ánimos como lo son la calma, la relajación, la felicidad. Y el idilio tiene que ver con estos romances típicamente prototípicos que tienden a ser muy pastoriles, muy ingenuos, muy inocentes, y usualmente como una de las grandes imágenes en el locus amenus son que hay una vegetación abundante, hay corrientes de agua cristalina y elementos que simbólicamente nos pueden brindar calma, tranquilidad, como la imagen que ustedes pueden ver en pantalla, que precisamente es una pintura clásica, y el jardín es notado como un paraíso, es decir, como un Edén, que además está anclado en pues muchísimas referencias, no solo griegas, sino también bíblicas. Y
en contraposición totalmente tenemos el locus horridus, que es un espacio hostil, salvaje, y usualmente por este tipo de composiciones, los estados de ánimos que va a transmitir van a ser miedo, inseguridad, desamor, va a haber sumamente escasez de luz, cielos nocturnos, tinieblas, y la vegetación, a diferencia del locus amenus, siempre va a ser hostil, es decir, espinosa, seca, que puede herir, que puede lastimar, y entonces digamos que ya en sí mismo crean una dualidad, pero estos locus son espacios en latín que nos ayudan a entender qué es lo que queremos comunicar. Es decir, cuando nosotros deliberadamente decidimos mostrar una apariencia idílica, relajada, queremos transmitir algo. Y esto es muy claro, por ejemplo, en los videos de K-pop, que los escenarios nunca son gratuitos como lo es en el cine también. Es decir, cuando nosotros elegimos un escenario para representar algo, cuando tomamos una fotografía y decidimos que ese fondo es el mejor, tiene que ver con una composición y con una narrativa que es propiamente lógica, no solo en la literatura, sino también en las artes visuales. Y aquí tenemos el primer ejemplo, que es Sunrise del grupo Super Junior D&E, que es una subunidad. Y si vemos, las imágenes son profundamente de locus amenus, es decir, son paisajes amigables, hay mucha luz. En la imagen que está hasta abajo a la derecha pueden ver a Don E, que es justamente un hombre sumamente guapo, apolíneo, que abreva de ciertos elementos y que combina muy bien con el fondo. Sus ropas son blancas, son livianas, son relajadas y nos invitan o nos están contando que están en un espacio idílico, que acompañado además de la música y de la letra nos podrían contar algunos elementos como que están viviendo justamente la letra. Algunas de las traducciones que hemos podido revisar nos habla sobre un amor que está colocado en un espacio idílico, que está sucediendo, que es libre, pero que no deja de ser quizá también un espacio imaginativo en cierto sentido. Y acá tenemos otra que justamente se ve muy claro la corriente de agua cristalina, el lago como un espacio de descanso, pero también de vida, de vitalidad, y que además está acompañado de otros elementos que también forman parte de la cultura y que forman parte de otra simbología que abreva y que abona a estos conceptos. Amenus, digamos, de manera muy prototípica. Eso es lo que es el locus amenus. Y luego, en contraposición, tenemos el locus horridus, y una de las grandes, o nosotros consideramos que de los grandes grupos que se enfocan en el locus horridus, es justamente Dreamcatcher, que es el atrapasueños, y que una de sus grandes narrativas es la pesadilla, y que justamente llevan esto hórrido, espinoso, violento, a una estética de lo etéreo y que deja de dar miedo en sí mismo, sino que digamos, lo monstruoso que puede ser el locus amenus en la parte latina, se vuelve algo hermoso de contemplación, pero desde lo sublime, que lo sublime es una noción estética que no solo contempla lo bello, sino también a todo aquello que te dé una impresión sin importar cuál sea. Es decir, cuando remueve tus sentidos es algo sublime. Los incendios suelen ser sublimes por el terror que implica perder la vida entre ellos, y entonces justamente Dreamcatcher le da esta vuelta de tuerca, convierte lo horroroso en algo sumamente bello y abreva de estas nociones de la distopía, que también está presente, o abreva del locus horridus, y que justamente está centrada todo el tiempo en la pesadilla, ¿no? En los sueños, que no necesariamente son bellos o estéticamente aceptables o prototípicos, y sin embargo, ellas lo convierten en algo etéreo. Y que a veces es revolucionario en el sentido de que, por ejemplo, ellas se vuelven agentes de estas pesadillas, no son víctimas de ellas, sino más bien están dentro y comienzan dentro de su propia narrativa a combatirlas. Y bueno, acá tenemos justamente el espacio mucho más abierto, donde es más claro que también los colores abrevan, se dan cuenta son colores fríos, en un ambiente desolado, y la noción de soledad que implica el miembro que está allí solito frente a lo desconocido es también un ejemplo de lo ocurrido. Y luego, en contraparte, tenemos a Red Velvet, que justamente ellas saben conjuntar de manera muy elegante y muy hermosa lo que es el locus horridus y el locus amenus, sin mayor problema. Es decir, pueden ir de blanco a negro y son ambas. Y entonces aquí ya comenzamos a perfilar el siguiente tópico, pero antes de que lleguemos a él, lo valioso de Red Velvet es que precisamente muestran una feminidad que puede ser bella, que puede ser frágil, que puede ser idílica, pero al mismo tiempo puede ser una femme fatal, que puede ser una persona agente de sí misma, que puede ser oscura y que tiene otros elementos. Y que además complejiza lo que usualmente hemos aprendido a partir del arte. Y acá tenemos a Red Velvet en los espacios típicamente de locus amenus, con además otros elementos que nos van a ayudar a abrevar, de otros tópicos. Y justamente tenemos
la forma en la que la naturaleza se convierte en algo monstruoso, ¿no? Que es que esta flor parece que la está devorando y aún así sigue siendo algo estético, bello y complejo. Y ahora pasamos al segundo tópico, que es el doppelganger, que es una noción que proviene del alemán y su significado literal es el que camina al lado, es decir, el doble. Y justamente en el doppelganger la dualidad es sumamente importante porque va a comprender el bien versus el mal, el amor versus el odio, la utopía versus la distopía, pero ya no como elementos separados, sino como una convergencia que complejizan al sujeto, ¿no? Y algo interesante del tópico en su originalidad es que estas dualidades todo el tiempo están luchando por conservar la originalidad, es decir, un ser, una persona, se desdobla en bueno y malo y eternamente va a haber una lucha por decidir quién es el que toma, digamos, la parte más importante de ese ser, si lo bueno o lo malo, y precisamente creo que las personas funcionan en la medida de lo posible, es decir, uno nunca es 100% bueno ni 100% malo, porque además estamos medios por otro tipo de categorías, ¿cierto? Y entonces, justamente, por ejemplo, para que haya una distopía, que es esta noción futurista destructora del mundo, primero tuvo que haber una utopía y pensar en el mundo desde otro lugar idílico que puede cambiar y que puede mejorar, pero en vista de que no lo hay, entonces existe la distopía. El bien no puede existir sin el mal, porque entonces cuando no existe el mal, el bien deja de ser el bien y se convierte en otra cosa. Y entonces justamente el doppelganger lo que defiende es que todo es dual, pero al mismo tiempo todo depende de otra cosa. Es decir, la dualidad no puede ser descompuesta, no puede ser separada y existe porque su complemento también existe. Y entonces acá tenemos una pintura del Renacimiento donde podemos ver a dos sujetos que se conocen y justamente el doppelganger es un poco este diálogo con uno mismo, ¿no? Es un diálogo hacia el espejo. Y uno de los grupos que nos gusta más para ejemplificar el doppelganger es Sexo por excelencia, que tiene que ver, y que con su concepto narrativo, para quienes no lo conocen, tiene que ver con que hay 12 fuerzas que originalmente se separan para conservar el árbol de la vida. Y bueno, acá tenemos las simbologías de las 12 fuerzas y acá les paso el árbol de la vida, que justamente está en peligro ante el atentado de la Fuerza Roja, y entonces el corazón se separa en dos mitades que huyen de ese lugar que está siendo conquistado por la Fuerza Roja, y a partir de ese momento todos los miembros de EXO, como estos superhéroes, quedan condenados a que no pueden estar juntos. Y la única condición que les permite estar juntos son los eclipses, que es cuando las dos lunas de este cielo se juntan y ellos entonces pueden volverse visibles a los otros. Y justo acá tenemos un ejemplo más claro, que es el intro del video de Mama, que es el video debut de este grupo, y se los leo para que podamos quedar un poco más en contexto. Dice, cuando los cielos y las tierras eran uno, las leyendas nutrían el árbol de la vida a través de las 12 fuerzas. Un ojo de las fuerzas rojas creó el mal que cubría el corazón del árbol de la vida y el corazón poco a poco se fue secando. En un intento de abrazar el corazón del árbol de la vida, las leyendas aquí presentes dividieron el árbol por la mitad y ocultaron cada parte. Por consiguiente, el tiempo se revoca y el espacio se tuerce. Las 12 fuerzas se dividen en dos y crearon dos soles similares en dos mundos similares. Las leyendas viajan por separado, las leyendas deben ver ahora el mismo cielo, pero desde diferentes tierras. Se mantendrán en la misma tierra, pero verán diferentes cielos. El día en que las tierras engendren un solo fallo en presencia de un cielo en los dos mundos similares, las leyendas saludarán las unas a las otras. Es decir, son 6 y 6, que es una parte y otra, que no pueden verse y que todo el tiempo van a estar luchando por encontrarse y que hasta que las condiciones de la propia narrativa lo permitan, van a converger. Es decir, está dividido el árbol por la mitad y las 12 fuerzas se dividen en dos. Es de ese momento y hasta hoy en la mañana, pero donde se vuelve más claro es precisamente en el comeback de Obsession, en la que tenemos a EXO y a XEXO. EXO, digamos que es el grupo que conocíamos hasta este entonces, son los superhéroes, y tenemos a sus clones, que son la versión que ha sido operada y digamos, por la Fuerza Roja, y que justamente es lo que los vuelven malvados. Y en apariencia, uno podría pensar que entonces aquí aparecen los clones de EXO y que son dos personas independientes que van por la vida tomando ciertas decisiones, pero la realidad es que, siguiendo la noción del doppelganger, en realidad misma persona eternamente luchando por quién se mantiene al control. Por la fuerza roja, digamos,
el bien versus el mal, pensando en esta dicotomía que se había mencionado antes, pero que en realidad aquí es muchísimo más complejo, porque no sabemos la fuerza roja qué es lo que persigue, ni las razones por las cuales destruye el árbol de la vida. Entonces tampoco podemos decir que es un agente malvado, ni podemos hacer ciertas aseveraciones, simplemente es una lucha entre dos personas que se complementan y que todo el tiempo están buscando mantener el control. En el cómic, por ejemplo, de Power, sí es un poco más claro que hay una lucha entre el bien y el mal, pero acá esto se desdibuja un poco más porque no sabemos a quién sirve quién, cuáles son, digamos, las realidades o las verdades de los múltiples mundos que va dibujando Exo. Y este es un fragmento de Jekyll que en la literatura occidental hay un libro que se llama Mr. Jekyll y Mr. Hyde, y justamente tiene que ver con esta lucha. Y otra parte, otro grupo que nos ayuda a explicar la lucha. Anteriormente ya hemos hablado sobre el concepto de Stray Kids, pero algo que se empezó a repetir a lo largo de esas charlas que íbamos preparando, es que usualmente tenemos esta contraposición entre la ciudad y los bosques o las áreas de menos, que es el pastito, y un locus horrible, que yo sé que no son, digamos, escenarios espinosos, pero es un locus moderno porque la ciudad es una jungla de asfalto en la que eternamente estamos luchando por sobrevivir. Entonces esto nos hace pensar o bien que están abrevando de una leyenda que desafortunadamente no podemos manejar de todo bien, ahorita lo voy a que andamos en esto, o bien justamente está representando estos dos mundos que en los combats más recientes se van volviendo un poco más claros. Por ejemplo, en Maxiden, el hecho de que ellos rompan la cuarta, tengan control sobre el video, nos deja saber que no están en una misma línea temporal, sino que más bien hay dos posibles que todo el tiempo están compartiendo. La imagen de arriba es de Side Effect y la imagen de abajo es de Levanter, que además no es gratuito porque ahí es donde empieza la trilogía Clef, con Miró, Side Effects y Levanter, y justamente esto hace referencia a, en francés, significa llave, y el hecho de que empiece el laberinto y una serie de elementos, y hace unas capturas de alguien donde se noten otras personalidades. No porque estemos perdidos en la vida, sino porque es justo un momento crucial en las etapas de nuestra vida en la que nosotros también empezamos a formar nuestra identidad y empezamos a brevar de acá y de allá. Stray Kids va creciendo y abrevando entre una cosa y otra. Tiene sentido que entonces estén todo el tiempo entre dos mundos. Y justamente, por ejemplo, aquí hay algunos GIFs, no se ve muy bien, pero el de arriba, el de la derecha, es de District 9, y justamente esta ruptura del espejo implica esta convergencia en mundos, y además nosotros creemos que abreva de Alicia en el País de las Maravillas, que es una novela occidental que espero que todos conozcan. De alguna manera también vive en ella, porque justamente es el navegar de Alicia en espacios que están relacionados a su propia infancia y a su propia, digamos, alucinación, que en un círculo sobre reflexión de Alicia podríamos ahondar más en todo lo que implica esta novela, pero de momento nos sirve porque Stray Kids abreva muchísimo de esta narrativa que tiene que ver con, por ejemplo, los caminos del gato de Cheshire, que le hace tomar decisiones a Alicia, pero también esta noción de atravesar espejos para encontrarse con otra realidad, y lo más importante es la carrera contra el tiempo. Y eso lo podemos ver en Backdoor, que justamente es la puerta trasera en la que entran a otra dimensión, en la que ellos se vuelven agentes de ese mundo, pero constantemente las puertas son parte de su simbología y lo podemos ver en Clé, en Miró, en Levanter es más claro porque todo el tiempo están en un elevador que además hace referencia a Elevator, que es su canción debut y que tiene que ver con todo esto. ¿Algo más que agregar acá? Y aquí justamente tenemos Double Knot, que es esto que les decía sobre el gato. Justamente esta ya es, Double Knot nos ayuda a hablar de lo que sigue, que tiene que ver con las edades del... Bueno, aquí tenemos una de Backdoor. En el que ya toman agencia de la puerta, o sea, en este video que se llama Backdoor, concretamente, todo el tiempo están haciendo referencia a que lograron cruzar puertas. Y entonces, al hacer eso, ellos empiezan a dejar como un poco de temerle al dios del tiempo y a tornarse un poco en una especie de dios. De hecho, entre más avanzan los combats, ellos más se ven a sí mismos como alguien que puede mover los hilos, ¿no? Bueno, y ahora sí entonces serían las edades del hombre, que como les decía hace un momento, tiene que ver con la sucesión o las etapas o las edades en la que ha habido, en la historia de la humanidad.
Sin embargo, a veces este tópico se aplica como a la manera en la que va creciendo el hombre en diversas etapas, a sus edades biológicas, y por lo tanto, como implican un crecimiento, también implican un aprendizaje. Entonces, hay dos maneras en las que esto se aplica a las edades del hombre. Por un lado, tenemos solamente la división de 3, que sería como la inocencia, referente a la infancia, la pasión, que sería la era de la juventud, o y después al final sería la de la reflexión, que es cuando ya envejeciste, ya empiezas como a ver todo en retrospectiva, a reflexionar, etcétera. También puede ser que haya otra representación entre, una asociación entre las estaciones del año y las edades biológicas, que serían la primavera asociada a la infancia, el verano a la juventud, el otoño a la madurez y el invierno a la vejez. Entonces, bueno, sería eso. Y como ejemplo, podemos comenzar con Stray Kids, que como les decíamos, algo también importante, que representen las edades del hombre, no quiere decir que siempre todos van a representar todas, ¿no? Evidentemente Stray Kids es un grupo joven que ha ido creciendo, pero que ha pasado de la inocencia, por ejemplo, y el miedo que implica la inocencia, el hecho de no conocer el mundo, a poco ir pasando de la inocencia a como la pasión, ¿no? Como a este momento más aguerrido, entendiendo pasión como más bien una forma de vivir mucho más intensamente, no solamente pasión amorosa o erótica o algo por el estilo, sino una pasión por la vida, una sensación más intensa de la experiencia de vida, ¿no? Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, podríamos ver cómo va pasando un poco de la inocencia a la juventud, pensando en esta letra, ¿no? De Miró, que dice, correr por el laberinto como una bestia, evito todos los senderos familiares, y aunque soy inexperto, es un nuevo reto, ¿no? Entonces ahí está tomando agencia de su conocimiento de la edad en la que se encuentra para ir creciendo. ¿Quieres saber algo más sobre esto? Perfecto, muy bien. Entonces, aquí tenemos como ejemplo, ya lo habíamos mencionado, Kronosaurus, que es una canción justo referente a la carrera contra el tiempo. Porque claro, si vas a hablar de cómo vas creciendo a lo largo del tiempo, inevitablemente uno lo ve a veces como una suerte de carrera. Cuando estás en esta etapa juvenil, pasional, porque conforme vas creciendo a veces, no siempre, pero idealmente o algo sano sería ir considerando el tiempo como algo natural, ¿no? Pero cuando uno es joven, siempre tiene como esta prisa, ¿no? Aparte, las condiciones sociales en las que nos encontramos nos obligan a ver el tiempo como, no como un aliado, ¿no? Sino más bien como un enemigo, como un monstruo que nos está persiguiendo todo el tiempo. Y creo que ellos representan muy bien eso, específicamente en este video. Y justo seleccionamos esta imagen porque en esa parte del video concretamente están todo el tiempo ellos sentados, está pasando el tiempo, está pasando la música, no deja de sonar el tic-tac del reloj y ellos no pueden moverse, ¿no? Todo el tiempo. Que justo es lo que uno siente en la vida, por eso creemos que es un video muy representativo, porque en la vida a veces uno siente que está sentado sin hacer nada y el tiempo no deja de pasar, y sin embargo uno no se puede mover, ¿no? Y eso es algo que nos acompaña pues durante una gran etapa de nuestra vida. Perfecto. Y entonces, perdón, algo que también notamos en esta etapa del hombre que está representando Stray Kids es su concepción del tiempo y de la manera en la que uno avanza en el camino o en la carrera que implica el tiempo, ¿no? Entonces colocamos esta cita de Momo que dice así, igual lo leo como para. Las cosas son así. A veces tienes ante ti una calle larguísima. Te parece tan terriblemente larga que nunca crees que podrás acabarla. Y entonces te empiezas a dar prisa, cada vez más prisa. Cada vez que levantas la vista, ves que la calle no se hace más corta y te esfuerzas más todavía. Empiezas a tener miedo. Al final estás sin aliento y la calle sigue estando por delante. Así no se debe hacer. Nunca se ha de pensar en toda la calle de una vez, ¿entiendes? Solo hay que pensar en el paso siguiente, en la inspiración siguiente, en la siguiente barrida. Nunca nada más que en la siguiente. Y justamente tomamos esta cita de Momo porque Momo es uno de los libros más representativos de la literatura infantil y juvenil y que están relacionados directamente con justamente cómo pasa el tiempo.
La premisa de Momo es que Momo es una niña huérfana que vive en un anfiteatro y de pronto un día se da cuenta que todos los adultos están sumamente ocupados todo el tiempo y se pregunta el por qué. Y entonces se da cuenta que han llegado unos hombres grises a la ciudad y que empiezan a pedirle a los adultos que metan el dinero, bueno, el tiempo, que no es dinero sino el tiempo, al banco. Y que ellos serán quienes se los administren, entonces se dan cuenta que los adultos cada vez tienen menos tiempo porque están constantemente ahorrando. Y justamente los hombres grises son esas personas que se roban el tiempo de los adultos y las pocas personas en Momo que se dan cuenta de que el tiempo es algo natural y que no es una carrera contra él, son los niños, son los amigos de Momo y Beppo el barrendero, ¿no? Que justamente es una crítica a otra infinidad de cosas que tienen que ver con la productividad y con la noción de que todo el tiempo tenemos que estar ocupados y que el descanso es algo que no merecemos. Y que eso, bueno, deviene en otra serie de cosas, pero precisamente una de las ideas de Beppo es esta juventud en la que uno siente que la vida se le está yendo 20 y resulta que tiene toda la vida por delante, pero es muy difícil darnos cuenta y es una etapa que indiscutiblemente no podemos saltarnos. Si le preguntamos quizá a nuestros padres, a nuestros abuelos, todos han sentido esta carrera de decir, lo estoy vida y que el tiempo se ha acrecentado más, pues porque también estamos bombardeados de otras cosas, ¿no? De tecnología y que pareciera que para cada minuto de nuestra vida hay algo que hacer, aunque a veces no sea necesario. Y algo también es que no es gratuito que en Momo estén representadas esas 3 edades del hombre, ¿no? O sea, es decir, está la inocencia, que son los niños, los que todavía no tienen el tiempo, todavía no van a ahorrar el tiempo. Luego está todo lo que implica la juventud o madurez, que son las personas que están alienadas por los hombres grises. Y justamente Beppo no es gratuito, que no es una persona joven, es una persona mayor que está en la edad de la reflexión, ¿no? Entonces, bueno, eso quisimos ponerlo de manifiesto, ¿no? Muy bien. Después hay otras como representaciones un poco más, menos existenciales, porque también parte de las etapas es vivir ciertas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, pusimos a NCT Dream, que es una subunidad del grupo NCT, y que justo me interesaba que viéramos, por ejemplo, su canción debut, ¿no? Que es una canción de amor. El amor se vive de manera diferente en estas edades del hombre, ¿no? Entonces, si vemos al principio de su carrera, cuando estaban chiquitos, creo que el menor tenía 14, me parece. Su canción justo es de amor y dice, es incómodo cómo nuestras miradas se encuentran. Acerquémonos lentamente, mirando hacia otro lado. Como pensé, no fue difícil encontrarte. Tengo confianza en mí mismo, suave goma de mascar. Cuidadosamente iré hacia ti, tan grande que está a punto de explotar. Mi corazón es una goma de mascar. Y luego tenemos cosas fabulosas como, bueno, esto por supuesto sería ya después, ¿no? Por eso también la diferencia de imágenes. Tenemos como una imagen súper inocente y ya pasando como a la edad en la que todo es mucho más apasionado, van letras como la que sigue, que igual está hablando de amor y de acercarse a alguien, pero de manera totalmente diferente, ¿no? Justo diciendo, nuestras miradas se encuentran. Quería bromear. Cuando ya no me resisto, solo voy por ello. Es un poco emocionante para ti, a quien nunca he visto antes. Sé que no lo odias. Muy bien. Déjame llevarte a un lugar muy peligroso, a un juego imparable, más allá de los límites. Eres tan divertida porque siempre me sorprendes, me estimulas. Y que justo ahí es completamente lo contrario. Ninguna edad está exenta de sentir algo por alguien más, pero hay dos maneras diferentes de vivir, ¿no? Que aparte también tiene que ver, si se fijan, con que la edad inocente está hablando de lentitud, de acercarse así como poco a poquito, y la otra no, o sea, dice que quiere algo y que va por ello, porque aparte la juventud tiene que ver con la rapidez, ¿no? Con hacer todo como nace, ¿no? Perfecto. Otro ejemplo, y este no es en cuestión de conceptos, sino que este tópico de las edades del hombre es algo tan importante y es tan universal porque se puede representar incluso sin desear representarse. Es decir, Super Junior no tiene un concepto narrativo como EXO, por ejemplo. No es que ellos hayan decidido desde el principio contar una historia en sus letras, discos, videos musicales, sino que ellos, pues bueno, fueron haciendo un concepto diferente para cada uno de sus comebacks. Y sin embargo, no pueden escapar de este tópico que es sumamente importante en la vida porque ellos creo que lo representan muy bien, ¿no? O sea, al principio, en la primera línea, o bueno, en la primera foto específicamente, podemos ver que están como muy
representando un poco, sí, la inocencia. Ahorita vamos a letras concretas de cada como etapa, pero ahí están siendo muy inocentes, ¿no? Y de hecho, la canción que viene como a la mente con esta foto es Miracle, ¿no? O Milagro. Luego, conforme vamos yéndonos hacia la derecha, notamos que justo ya son como más malos, hay escenarios de fuego, están ellos siendo mucho más agentes de las cosas, pero siendo conscientes de que tienen que luchar, por supuesto de que también tienen que ser guapos y muy sensuales, pero todo eso implicando la pasión, ¿no? O sea, si ustedes les preguntan cuál de las dos se ve más sensual, no va a ser la de Miracle, sino las otras, ¿no? Porque las edades del hombre se ven diferentes también. Y después vamos viendo que podríamos entenderlo sí como parte de la misma juventud, o si lo quieren ver también como otra etapa más, que sería la madurez, en la segunda línea, que ya son sujetos con traje, ya están grandes, ya están mucho más centrados, mucho más maduros, y al final, yo sé que ellos no están viejos necesariamente, yo lo sé, están en los 30, ¿no? Más para los 40 que los 30, pero ahí están. Yo sé que eso no es vejez, sin embargo, para los grupos de K-pop que debutan cada vez más jóvenes. O sea, hay grupos que tienen integrantes que nacieron varios años después de que Super Junior debutó como grupo, ¿no? Y ellos ya tenían unos 20. Entonces, para la industria del K-pop, ellos sí pueden representar esa edad del hombre. La vejez, no porque estén viejos, yo lo sé, sino porque en comparación con otros grupos, ellos ya no están representando obviamente la inocencia, y están empezando a dejar de representar solo la pasión, porque incluso sus letras se han vuelto mucho más reflexivas, a eso me refiero, ¿no? Como que están representando esa edad, y justo esa última fotografía, pues, a pesar de que también tienen traje, estamos de acuerdo en que no se ven igual que en la otra, ¿no? No estoy diciendo que se vean mal ni nada, pero son señores mucho más reservados, mucho más centrados, los pantalones ya no están tan ajustados, por ejemplo, porque es otro tipo de madurez. Y que incluso si nos ponemos ya a mirar la composición de las imágenes, por ejemplo, en Dondon, que es la segunda hasta arriba, esta explosión, esta cosa de la rebeldía que tiene que ver también con no conformarse con ciertas cosas, después está Bonamana, ellos siendo guapos, ¿no? Con toda la intención, pero poco a poco se van no apagando, sino van cambiando los colores y lo que quieren representar. Y en la última incluso puede ser un espacio cálido, es decir, yo los veo y siento que son personas que me inspiran cierto cariño, cierta confianza, porque precisamente están en una edad reflexiva en la que no me voy a esperar que exploten un edificio, ¿no? Ni que roben un traje como en Black Suit, sino más bien personas muchísimo más tranquilas, más reflexivas, y que eso se nota en absolutamente todo, en la composición de las imágenes, en el tipo de música que hacen, pero también en la forma en la que ellos viven ahora su lugar dentro. Y que incluso también se representa en las cosas que inspiran en uno, porque uno definitivamente no quiere hacer lo mismo con los Super Junior inocentes que con los Super Juniors de la segunda línea. Uno quisiera hacer cosas diferentes que con los Super Juniors de la última línea, ¿no? Que uno podría querer ir a sentarse a platicar con ellos. Y ya, porque son señores que están centrados en un silloncito muy cómodo, pero yo, si me encuentro a los de traje de arriba, no, probablemente, lo primero que me venga a la mente, no va a ser irme a sentar y a platicar de la vida nada más, ¿no? Sino otras cosas, porque los tópicos son tan universales que se sienten. Uno los puede sentir, porque uno los vive, ¿no? O sea, no es gratuito. Y entonces eso se ve representado, también en sus letras, ¿no? Entonces aquí hay 3, concretamente representando la edad de la inocencia, de la pasión, entendida la pasión como algo muy amplio, ¿no? No solamente romántica o amorosa o algo por el estilo, y la reflexión. Está la letra de Miracle, que justo es del 2005 o 6, 5 o 6, pero bueno, así, del disco debut, ¿no? Y justo dice cosas muy lindas, muy idílicas, como la primera vez que te vi fue un milagro, sentí el milagro que eras tú. Y aparte, una frase que dice todo el tiempo la canción es: la vida no podría ser mejor o ir mejor, ¿no? Que aparte eso es algo sumamente inocente, porque uno sabe que la vida siempre podría ser mejor, ¿no? Es muy difícil que uno esté en un momento en el que diga que la vida no podría ser mejor. Y bueno, dice: te sostendré en mis brazos y volaremos hacia la luna azul, ¿no? Todo muy inocente, un amor muy limpio, muy puro, muy inocente. Y luego en Don Don, que sería la imagen voy a regresar un poco, donde están
no lo puedo. Bueno, con los edificios explotando y tal, justo son ellos hablando de cómo existir en este mundo, ¿no? Y dice cosas como, incluso si mis llamas queman todo, no me rendiré. No por ellos, haciendo como referencia a los otros u otras personas ejerciendo presión sobre uno, no por ellos, sino por el mundo de nuestros hijos. Pero no me odies, no soy yo. Es este mundo el que me hace así. Obtendré todo lo que quiera. Y que justo representa muy bien esta pasión por la vida, ¿no? De querer ir por lo que uno quiere, de querer luchar por lo que uno cree que es justo, de poder arrebatar el futuro, porque justo está hablando del mundo de sus hijos, ¿no? Cuando los jóvenes querían tener hijos. Pero justo todo el tiempo es hacerse dueños de esa pasión, ¿no? Y finalmente luego tenemos The Melody, que es una de las canciones que sacaron cuando cumplieron ya 15 años, que en el K-pop es algo viejo. Yo sé que no viejo, pero vamos, que así se le llama, ¿no? Y justo la canción es muy reflexiva, ¿no? Porque algo que repiten mucho es esto de nos conocimos sin tener nada en común, en la noche cantamos sobre la eternidad, no solo sobre un momento. O sea, como que tuvieron noción de que no iba a ser algo efímero, de que iba a durar, ¿no? ¿Recuerdas la voz apasionada? Porque ahí incluso están haciendo referencia a la pasión que tenían. Ya sus voces tal vez no son apasionadas, tal vez son reflexivas, ¿no? Esta canción solo tú y yo la conocemos, la melodía del tiempo que fue nuestro comienzo. Y que si se fija, pues son unos señores reflexionando sobre el paso del tiempo, o sea, están representando la edad de la reflexión, a pesar de que, repito, yo sé que no son viejos, yo no los siento viejos, pero bueno, así funciona, ¿no? Entonces, aunque ellos no hayan decidido así, concretamente, a tener un concepto en el que digan, vamos a poner como tópico las edades del hombre, lo hacen porque es un tema muy universal. Y eso está representado no en un video, o en 2, o en 3, sino en toda su carrera. ¿Algo que hacer sobre esto? No. Perfecto. Ya lo dijiste todo. Y entonces ya después vendría a otro tópico, que es el teatro mundi, ¿no? Y que tiene que ver, como les decía hace un momento, con la noción de que la vida o el mundo en el que vivimos es una gran obra de teatro y todos somos marionetas o personajes que están representando esta obra. También tiene que ver con la noción de que la realidad puede ser que esté previamente escrita y que el espectador de esta obra sea Dios. Eso, por supuesto, a veces no se calca tal cual, ¿no? En las narrativas, pero sí la noción de que hay a lo mejor un destino del que podemos o no ser agentes, pero que algo ya está escrito, ¿no? Y algo muy importante, porque no siempre se toma tal cual este tópico, así como la vida es una obra, sino que se juega con la noción, más bien, o esta obra se entiende como una ilusión, o como pensando en esta dualidad entre la conciencia y la inconsciencia, ¿no? Entonces, por eso una de sus representaciones sería la idea de que la vida es sueño, porque puede ser algo ilusorio, algo que esté entre lo consciente y lo inconsciente, entre la realidad y la ficción, y que constantemente nos pone eso en duda, ¿no? Y entonces un grupo que creemos que lo representa muy bien sería NCT, todo NCT. Entonces, bueno, estas capturas son concretamente tomadas de una serie de pequeños episodios que comprenden algo llamado NCTmentary, que es como el documental de NCT. Y justo algo que pasa en ese documental, a grandes rasgos, es la manera en la que están explicando un poco de su concepto. El concepto de NCT tiene que ver con que ellos son chicos, personajes, personas, que se comunican a través de los sueños, pero no de comunicarse a través de los sueños de forma mágica, ¿no? Sino que ellos en los sueños tienen agencia y como su concepto tiene que ver con algo futurista, implica la puesta en práctica de la ciencia y la tecnología para poder tener agencia en los sueños. Entonces, estas capturas nos explican en el documental que justo lo que se hace, o bueno, sí, su concepto está basado en que hay una experimentación con los sueños, entonces su conexión en sueños está explicada como científicamente, y por lo tanto, al ser algo en lo que la ciencia y la tecnología tienen injerencia, se pueden hacer cosas ahí, ¿no? De hecho, en el documental se menciona que una vez que alguien despierta de los sueños, si hizo algo en el sueño, la realidad a la que vuelve no es la misma. Y constantemente en los videos de NCT, cuando se nota que están en un sueño y hacen algo en ese sueño, cuando despiertan, aunque nunca queda claro
si están despiertos o dormidos, porque cuando despiertan no sabemos si sigue siendo un sueño, si están realmente despiertos, o si estuvieron dormidos al principio y ahorita empezó el sueño. O sea, justo siempre están jugando con cómo se desdibuja la ficción de la realidad. Pero ya que vuelven a este escenario, la realidad ha cambiado, ¿no? Se empieza a ver en cosas más pequeñas, pero conforme avanza el concepto del grupo, ese cambio de realidad es mucho más grande, ¿no? Algo también muy importante es que el concepto de NCT abreva muchísimo del género cyberpunk, que a grandes rasgos es un género literario, si de alguna forma, en el que hay varios tópicos, ¿no? O sea, el hecho de que es, por supuesto, algo futurista, distópico. Siempre hay una desigualdad social muy clara porque el avance de la tecnología y de la ciencia ha implicado, sí, que haya personas que se beneficien de ello, pero también personas que no. Y algo que hace mucho también el cyberpunk es justamente eso, todo el tiempo estar poniendo en duda qué es lo real y lo ficticio. Una de las películas por excelencia del género cyberpunk también es Matrix. Que justo, y de hecho, muchas de las escenas de los primeros videos de NCT y de este documental de NCT están, o sea, remiten muchísimo a Matrix todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, vemos esta pantalla en la que está explicando el sueño, o sea, nos está diciendo ahí dream, ¿no? Sueño, pero en forma de código, ¿no? Bueno, de sistema binario. Y aparte, con la estética de, por ejemplo, las computadoras de los 90, ¿no? Y que esto nos hace pensar en Matrix completamente, nos define que es un sueño y nos pone en la imagen que uno de los miembros, ahora ex miembro de NCT, está justo tomando la máquina que tiene como el sueño y la conecta. Y una vez que la conecta, está abajo viéndolo en la computadora. Bueno, creo que ahí no se alcanza a ver, pero bueno, está la computadora y empieza él mismo a estar inmerso en el sueño, ¿no? Y otra cosa también muy importante es que uno pensaría que es algo como muy futurista, que a lo mejor no tiene que ver con lo clásico, o sea, vamos que lo primero que ves cuando ves NCT, no dices, sí, claro, es el tópico del teatro movie, ¿no? De la vida en sueño. Pero incluso ellos empiezan bueno, no ellos, pues quien hace el concepto, mete cuestiones literarias que nos ayudan a saber que sí, efectivamente está hablando de ese tópico, como en la imagen de la derecha, abajo, que es un fragmento que lee Jaehyun, uno de los integrantes de NCT, y es un poema de Edgar Allan Poe, que pongo de este lado. Bueno, justo no se ve la parte en español, él lee la parte en Sí, inglés. podemos moverlas. Ah, perfecto. Bueno, igual, sí, para que se vea. Pero bueno, podemos leerla. Y justo el poema que él lee en ese como documental que está explicando cómo funcionan los sueños y ellos dentro de los sueños, dice en español, si la esperanza se ha ido en una noche o en un día, en una visión o en ninguna, es por ello algo menos perdido, o bueno, algo que, o sea, implica que, creo que lo que quiere decir es que implica que porque fue un sueño o una ilusión, igual no se fue la esperanza, como que lo pone en duda, y al final dice, todo lo que vemos, o parece ser visto, o parece que hemos visto, no es más que un sueño dentro de un sueño. Y eso, por supuesto, está en inglés, pero si nos remitimos a la tradición literaria española, podríamos pensar en lo que le da nombre a este tópico concreto de la vida y sueño, que es la obra La vida y sueño de Calderón de la Barca, y que justo dice, ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Que aparte justo es uno de los monólogos por excelencia de esta duda entre la realidad, la ficción, entre el sueño y la realidad. Y que además, bueno, no vamos a hablar de todo lo que trata la vida de sueño, pero concretamente el personaje que dice este monólogo, justo lo dice después de haber pasado por una situación de encierro toda su vida, de modo que cuando lo liberan de ese encierro, no sabe cómo comportarse en este mundo porque el teatro es un mundo, o sea, uno tiene que aprender a representar su papel en el mundo. Y él, al no haber estado colocado en esa obra, no sabe cómo comportarse. Y luego entran cuestiones como que a él sí lo drogan, me parece, y le hacen creer que vivió un sueño. Entonces él nunca tiene claro, porque él no conoce la realidad. Es un ser que estuvo como fuera de la realidad y al ser puesto en ella y al no haberla conocido antes,
fácilmente puede desdibujar, bueno, se le pueden desdibujar los límites, entre la realidad y la ficción, entre la ilusión y la realidad. Y que en realidad es sumamente complejo porque para él, durante todo el tiempo de encierro, esa fue su realidad, es la realidad que él construye, pero hay una realidad existente afuera. Y justamente tiene que ver con esta conversación de que no hay una realidad porque todos somos seres que vivimos vidas completamente distintas y que en este momento, cuando nosotros nos vayamos, tomar distintos trenes de metro hace que nosotros nos insertamos en una realidad completamente distinta y la realidad que yo voy a tener para llegar a mi casa va a ser completamente diferente a la que todos ustedes tengan, porque son constructos encerrados y no sabemos en realidad cuál es la realidad, a pesar de que todas convergen, justamente, y que la ficción, o cuando algo es ficcional, no necesariamente implica que no existe. Y creo que eso es como una de los grandes saltos que tiene NCT con el cyberpunk, que justamente es una distopía que existe, pero que al mismo tiempo no lo hace, pero que eso no lo convierte en algo real, sino en algo ficcional. Yo sé que es que yo también estoy con Calderón de la Barca, ¿no? Y estoy viviendo un sueño, pero tiene mucho sentido. Espero que desde el interés. Pero igual eso podemos conectarlo con las cuestiones cotidianas, ¿no? Porque esa representación de más bien, esas realidades que cada quien puede tener por su cuenta, están representadas en NCT porque cada uno de los chicos tiene sueños particulares, ¿no? Tiene sueños específicos. Entonces, ahorita vuelvo a esta, pero justo estas son imágenes de diferentes sueños que tienen ellos. Bueno, en la imagen superior izquierda vemos que se está estudiando el sueño de dos de los chicos en concreto, pero las demás imágenes son imágenes de sueños de diferentes miembros. Entonces, creo que esa representación de realidades diferentes que se pueden conectar entre sí está puesta en esas imágenes de diferentes sueños. No, por ejemplo, en el sueño de uno, que es el de la imagen superior inferior izquierda, son dos de los miembros de NCT, pero en un mismo sueño. Porque así funciona la vida, aunque tenemos realidades diferentes, nosotros podemos conectarnos en espacios comunes, ¿no? Y entonces, ahora sí, ya volviendo como a las letras concretamente y tomando esa cotidianidad puesta ahora sí en el concepto tal cual, o bueno, en las letras más bien, justo está aquí un fragmento de su canción debut que se llama The Seventh Sense o El Séptimo Sentido. Y justo este momento particular, toda la canción es como muy, musicalmente puede sonar muy extraña, y a pesar de que es extraña y que se siente un poco rara la primera vez que la oyes, si uno la repitiera, genuinamente podría, yo creo, que inducir al sueño, porque la manera en la que está cantada o recitada no es usual, no son ellos nada más cantando, sino que hay cierto tono específico que nos invita como al sueño, ¿no? Y en esta parte concreta, justo es cuando empieza como a cuestionarse qué entre lo real y lo ficticio, porque dice, doy vueltas sin sentido hasta que cierro los ojos. En este momento dudo de si esto es un sueño o es real. Tengo algo más que comprobar, como tú ahora mismo. Abre los ojos, tranquilamente abre los ojos. Esto lo repite durante toda la canción, todo el tiempo. Abre los ojos, tranquilamente abre los ojos, silenciosamente abre los ojos. En la irregularidad, que es difícil de entender, hay una historia muy bien escondida. Los ojos se abren con esta canción. Se están interpretando tus sueños. Mi séptimo sentido ha despertado de un largo sueño. Sin embargo, cuando uno termina de escuchar la canción y nos dicen que ya despertamos del sueño, realmente no se sabe si despertamos del sueño o en realidad nos dormimos y creímos que estábamos despiertos, etcétera. Porque todo el tiempo, o sea, desde su canción debut, hay una duda y te dice que dudes de si estás soñando o no. Porque a final de cuentas, cuando terminas de soñar y tú hiciste algo en tu sueño, cuando regresas a la realidad en la que estabas antes de ese sueño, algo ya cambió. Entonces uno nunca sabe qué está pasando, ¿no? Y eso pasa en general con NCT y lo representan muy constantemente. Y eso, por supuesto, se utiliza también para otras cosas, ¿no? Como para sus diferentes maneras de vivir la juventud, para sus diferentes maneras de luchar con demonios internos o externos, etcétera. Pero el centro del concepto de NCT tiene que ver con siempre dudar de qué lado de la realidad estamos o en qué realidad estamos, ¿no? Porque el teatro es un mundo. ¿Ya hay algo más que quieres agregar? No. Bueno, y justo también tenemos esa imagen que se ha vuelto ya un tópico visual que tiene que ver con que son espectadores de una obra de teatro. Y esa obra de teatro es el mundo o la realidad en la que decimos convertirnos. Y algo como más
Bueno, no, lo diré después. Otro ejemplo que decidimos poner es a BTS, justamente. En ellos, concretamente, la idea del teatro del mundo no es que necesariamente permee todo su concepto, aunque puede que sí. Pero concretamente elegimos estas imágenes porque una de ellas, las imágenes de arriba, corresponden a su canción debut, que es No More Dream. Y justo a mí me llama mucho la atención ver que, por supuesto, son ellos tomando agencia de los sueños, ¿no? Hablando, preguntando cuál es el sueño de las personas. Y es por supuesto, un discurso dirigido a personas jóvenes cuyos sueños no es que sean imposibles, pero tomando una cierta conciencia de que los sueños cuestan trabajo, ¿no? Y algo muy importante y muy padre es que en este video, a pesar de que están en una calle, porque se ve claramente que es una calle, y que están ellos apropiándose del espacio, ¿no? Patinando, andando en ella, ya después hacia el final del video están destruyendo ese espacio. A pesar de todo eso, a pesar de que es una calle, no sé si se alcanza a distinguir, creo que puede que sí, que en realidad parece un escenario. O sea, el suelo no es un suelo de cemento, o no parece suelo de cemento del todo. La iluminación también nos remite a una suerte de escenario, de escenografía, ¿no? Y entonces alguien que no sé, alguien que no le gusta el hip hop podría decir, ay, se ve súper falso ese escenario, ¿qué? ¿Eso qué? Pero no, o sea, tiene que ver con que, no es que ellos tal vez no tenían todo el presupuesto, pero no es que de verdad no tuvieran nada de presupuesto para, o sea, pudieron, si quisieran, si hubiesen querido representar una calle, sin presupuesto tú vas a una calle y grabas. Pero no, se hizo todo el trabajo de que pareciera un escenario, porque la vida es un teatro y porque ellos son personas que constantemente están teniendo que demostrar en este teatro del mundo que son alguien, ¿no? Mucho de la historia de BTS tiene que ver con demostrar qué papel ocupan en el teatro del mundo, ¿no? Y creo que debutar en un escenario y apropiándose de ese escenario, ya sea usándolo para divertirse o destruyéndolo después, porque a lo mejor ese escenario no les sirve y quieren ir a otro, eso es muy importante, ¿no? Debutar diciendo eso es importante. Debutar destruyendo o apropiándote del escenario que te tocó en el teatro del mundo, dice cosas, ¿no? Y habla mucho del concepto de BTS. Eso en su canción debut. Y la imagen de abajo está tomada de Blood, Sweat and Tears, del cual se podría hacer una charla de horas completamente, pero no es el día. Entonces, solamente nos quedamos con que en este video vemos todo el tiempo que están como coqueteándole a la ficción puesta en el arte, o sea, a las esculturas, las diferentes, La ciudad. y eso es el secreto del concepto de BTS. No, y que justamente, por ejemplo, los estudiantes tienen que ver con una noción inclusiva en la que ellos están eternamente en diferentes puntos artísticos, con las diferentes pinturas y esculturas que van acompañando toda la estructura, y que cada uno se vuelve agente. Que también algo que pasa en esta escena concreta es que Vi rompe la cuarta pared, y a pesar de que la rompe decide volverse inmersivo en una obra que es La caída de Ícaro de Peter Bruegel, pero en general todo el tiempo ellos están volviendo agentes de esa realidad y de esos sueños, y que nunca sabemos en dónde empieza y en dónde termina. Y ya solo como un comentario al margen, que precisamente este video está basado en Demian de Hermann Hesse, que es una novela en la que se complejiza las nociones de la juventud y muchas de las cosas de las que va a hablar BTS a lo largo de toda su carrera, no solo como concepto narrativo, sino porque es algo que les interesa comunicar a través de sus canciones y de otros elementos. Y también algo que me gustaría decir sobre esta imagen en concreto, es que allí no es que haya solo dos planos, en el que está BTS y en el que estamos nosotros, sino que si se fijan podría haber tres. Está en el que estamos nosotros, el del video, porque en esa escena concreta está como el escenario donde están ellos, y luego se abren esas puertas y vemos otro, que es la imagen, ¿no? Entonces, no hay una forma más ni compleja y al mismo tiempo sencilla, porque está en una sola imagen, de evidenciar el teatro del mundo, ¿no? Saber que hay espectadores que a su vez están viendo a otros espectadores que están decidiendo irse hasta el tercer plano, ¿no? Que en este caso sería la pintura. Y ya después podríamos investigar
que implica que se vaya esa pintura en específico, pero este no va a ser el día, ¿no? Entonces, pues bueno, así creemos que se representa en algunos momentos de la historia de BTS este teatro del mundo, ¿no? Que creo que podría ser un tópico que los persigue o que usan todo el tiempo en su carrera de diferentes maneras. Y pues no sé, ¿algo más que quieres agregar? Pues con esto terminamos esta revisión exhaustiva sobre los tópicos. Y que más que revisarla, si de esto forzosamente cumple el opus aminus o no, tiene que ver con las nociones y las múltiples posibilidades de lectura que tiene el K-pop. Es decir, uno puede sentarse a ver el video tranquilamente y no pasa nada. Pero si uno decide preguntarse qué pasa en este video, tenemos todas las herramientas para poder ir más allá. Y esto, por ejemplo, desde la literatura, que es lo que nosotros conocemos, pero un experto en arte seguramente tendrá muchísimo más que decir, no solo de BTS, sino en general de todos los grupos. Y lo mismo pasa en general con todo, es decir, un experto en moda nos podrá decir la razón por la que están vestidos de tal o cual forma, etcétera. Es decir, absolutamente todo lo que vemos no es gratuito y tiene siempre algo que comunicarnos. Precisamente el K-pop se puede narrar, nos está contando historias y esto está relacionado también con la forma en la que impacta en nuestra vida privada. Creo que uno de los fenómenos más relevantes del K-pop es la forma en la que nosotros nos relacionamos con él, nos encariñamos y tiene que ver con que nos habla, pero no solo nos habla para decirnos, hey, esta es la música que tengo, sino que se interioriza en lo que nos gusta, en quiénes somos y en nuestra propia realidad y a partir de eso podemos hacer conexiones que nos permiten no solo continuar, escanear, sino también adentrarnos tanto como nosotros podamos. Así que bueno, pues por nuestra parte eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Y aquí están nuestras redes sociales. Como ya había mencionado América al inicio de la charla, nosotros coordinamos una sesión de K-Pop Stories en la Biblioteca Laia Popa del Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM. Y nuestra próxima sesión es el 6 de junio, el 13 de junio, donde vamos a hablar sobre el dance cover y la divergencia que hay en los cuerpos, en la sexualidad, la forma en la que experimentamos el K-pop desde la corporalidad que implica bailar. Entonces están cordialmente invitados, es una sesión completamente gratuita, pueden asistir sin ningún problema. Y bueno, ahí están nuestras redes sociales porque ahí subimos toda la información en su momento. También tenemos stream por si no pueden acompañarnos. Y ya, eso, ahora sí. Sería todo. Muchas gracias, chicas. Ahora vamos a dar paso a preguntas y respuestas. ¿Quién se anima? Quería más como preguntar, por ejemplo, para personas como yo, pues busca crear espacios académicos a partir de estos gustos, pues sí, de todo esto, si tienen, no sé, como algún espacio o alguna forma de entrar a este grupo. Pues creo que lo más importante es que algo que no que es obvio, pero no siempre lo tenemos claro, es que el no ya lo tenemos. El no es la única respuesta como segura que siempre tenemos. Y creo que algo que nos ha ayudado es decir, vamos a hacerlo. Lo peor que nos pueden decir es no. Y entonces, a raíz de eso, por ejemplo, nosotros empezamos en la Biblioteca Vasconcelos como voluntarias y en el programa de voluntariado lo que hicimos fue vamos a diseñar algo que se vea académico, o sea, para que vean que esto se puede tomar en serio, que tiene todas las bases, y vamos a llevarlo, y si nos dicen que no, pues vamos a otro lado, ¿no? Y entonces justamente llegamos, pues como, oigan, queremos hablar de dramas, y nos dijeron, oh, sí, no, lo hacemos, y entonces así fue como empezamos, y de pronto, justamente ese espacio, por la buena recepción que tuvo, fue como de, oigan, chicas, si hacemos esta cosa, la hacemos, sin problema, y entonces eso nos permitió ir como trabajando en esos espacios, pero la realidad también es que no es tan fácil llegar y decir, ah, ya llegamos, sino hay que estar constantemente dándolo. Actualmente nos gustaría poder decirte vamos al espacio, pero lo que podemos ofrecerte es que podamos tener, por ejemplo, sesiones en K-Pop Stories que converjan algún tema y que eso también nos ayuda a encontrarnos con otros proyectos que actualmente existen, pero que están un poco aislados, y a raíz de eso que también podamos ir compartiendo nuestros contactos para poder seguir generando estos espacios, porque lo que hemos hecho es básicamente eso, que lo hacemos en algún lado y resulta que alguien más está interesado y nos dice, vamos, sí, lo queremos, y que va un poco de la noción de no, ya lo tenemos, entonces hay que aventarnos a donde queramos llegar, y hemos tenido muchas veces que nos dicen, no, esto no, aquí no funciona, pero creo que también hemos tenido suerte, y creo que lo más importante en estos casos es vincularnos para poder justamente seguir colaborando en los espacios y a raíz de eso, que, por ejemplo, podamos
colocarte en espacios donde nosotros no podemos intervenir porque nuestra disciplina no es la más adecuada, pero seguramente. Igual también algo importante ha sido que dejamos de entender los espacios como físicos porque no tenemos un espacio físico. O sea, actualmente estamos en la biblioteca, pero bueno, las administraciones cambian y puede que en algún punto no. Eso pasó en la Vasconcelos. Entonces, más bien nosotros tratamos de tener espacios abstractos en el que nos podemos encontrar. O sea, justo la suerte que hemos tenido ha tenido que ver con que hemos logrado encontrarnos con personas y ahí generar espacios, a lo mejor no físicos, pero sí generamos vínculos y hacemos algo y podemos llevarlo a otros sitios. Y entonces buscar espacio todos juntos. Aquí dice, las referencias acogen en muchas de las letras, en especial los grupos de STEM, pueden considerarse como tópicos. Sí, bueno, más bien creo que justamente abrevan de los tópicos literarios, es decir, las referencias abrevan de tópicos, y en el momento en el que esas referencias se convierten en temas universales que podemos reconocer, se convierten en tópicos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, a lo mejor un grupo en algún punto decidió colocar algo en sus videos y lo empieza a colocar, y entonces otros grupos de otras generaciones, de otras empresas, lo toman y empiezan a colocarlo, entonces todos dentro del K-pop lo reconocemos como lo que simboliza y entonces eso se convierte en un tópico. Mientras tanto, solo abrevará de los tópicos, que además seguramente hay también en la literatura oriental, por supuesto, pero que nosotros, por nuestra formación académica y también personal, nos cuesta o nos ha costado trabajo entrar, pues porque no tenemos un bagaje cultural tan amplio y tampoco acceso tan fácil a ciertos elementos en otras culturas y en otros tipos de manifestaciones. También quise hacer la aclaración de que la referencia es cuando uno hace referencia o menciona una obra o otra obra en, por ejemplo, el poema en este video de NCT, ¿no? O sea, eso es una referencia. Sin embargo, ese poema pertenece al tópico, es decir, ¿por qué pertenece al tópico? Porque aborda ese tema universal, ¿no? O sea, también puede pasar que haya varios textos que tratan sobre ese mismo tópico, es decir, sobre ese tema universal. Entonces, las referencias, más bien, nos pueden ayudar a saber si ese video, por ejemplo, o esa canción en particular, está utilizando ese tópico. Si esa referencia trata ese tema, entonces sí está utilizando el tópico, pero la referencia como tal no es el tópico. ¿Los tópicos que presentaron son todos o hay más? Felicidades, estuvo muy interesante ver el K-pop desde otra perspectiva. Gracias. No, tópicos hay Ay. como estrellas en el cielo. No lo he visto, pero seguramente hay libros de más de 1000 páginas enlistando todos los tópicos que puede haber en la historia porque aparte estos tópicos, muchos de ellos nacieron en la literatura clásica, ¿no? O sea, como griegos, romanos, entonces tienen muchos años y se han ido agregando más conforme la historia de la literatura y de la cultura occidental avanza, entonces hay muchísimos, estos solo fueron 4, pero hay 4 de muchísimos. los muchos que hay, 4 que nos gustan particularmente, que nos gusta lo que proponen, lo que plantean, que es fácil encontrarlo, pero no, en general, cualquier cosa, casi. Puede ser. Es un poco Peculiar la siguiente pregunta comentario. Elisa Graciela Castillo Mendoza. Me gustaría saber cómo dos personas de letras expresaron su interés por este tema y otros Relacionados por el K-pop. Pues un día estábamos en la cafetería de la Facultad de Filosofía y Letras y dijimos, ¿ya escuchaste este video? ¿Ya escuchaste esta? No, no es cierto. No, tenemos una amiga. Tenemos una amiga que ya tenía mucho tiempo versada en estos temas y un día estábamos afuera de la Facultad de Ciencias esperando entrar a nuestra clase de guitarra, así narrando nuestra vida. Y entonces nos empezó a contar sobre un drama y nos dijimos hay que verlo, lo vimos y en el drama mencionan a Super Junior y hay como un contacto con el K-pop y pues ya O sea, como que empezamos a ver, a escuchar K-pop y un día estábamos en la cafetería de Filos y dijimos, oye, si hacemos algo. Bueno, porque además, no, creo que también algo muy importante fue que nos empezamos a dar cuenta de que teníamos como mucho amor por ellos y es que yo lo amo como si lo estuviera estudiando conmigo, ¿qué está pasando? Y estábamos muy sacados de onda y justo nos dimos cuenta, gracias a nuestra formación en letras, que uno siente que los idols los conoce, así que los conoció de
piquete de ombligo, porque ellos están construidos, o sea, todo lo que sabemos de ellos está construido como se construyen los personajes en la literatura. Porque uno se puede enamorar de personajes de libros, ¿no? Por ejemplo, el señor Darcy. Y uno se enamora a veces, algunas personas, del señor Darcy, ¿no? Porque está muy bien construido ese personaje. Pasa lo mismo con los idols. Entonces nos dimos cuenta de que teníamos que empezar, o queríamos empezar a ver cómo es que la narrativa, así entendida, aplicaba en el K-pop. Y dijimos, ¿por qué no hacemos un taller de dramas? Bueno, ella. Yo conozco el proceso de identificar porque conozco la facultad, hoy en la misma facultad, estudio estudios latinoamericanos. Y algo que me interesa preguntarles es si alguna vez se han preguntado como los tópicos desde Latinoamérica, desde la literatura latinoamericana, hablando del boom de la literatura latinoamericana específicamente. Es muy buena, digo, hay más, pero es muy buena, como desde lo real fantástico, como por ejemplo de García Márquez. Como si alguna vez se han preguntado eso, si podrían compartir un poco eso, porque yo también estoy como en un círculo académico donde quiero hablar del K-pop, y que me gustaría también crear redes con ustedes y con la compañera aquí también. Sí, muy padre. Gracias. Y me encanta su trabajo, es como increíble, yo estoy fascinada, es como analizar cada cosa en el K-pop, muy bonito. Gracias. Justo creo que algo muy importante del boom latinoamericano, esto lo digo desde mi formación y desde mi espiritualidad, que justamente el boom le enseñó, ¿no?, al mundo cómo se hace cuento, por ejemplo, cómo se trabaja lo real maravilloso, el realismo mágico. Si no saben de qué estamos hablando, vean Encanto. Ahí ya se puede resumir esto, ¿no? Y creo que justamente los tópicos latinoamericanos también funcionan, pero pensando en tu disciplina, particularmente desde los estudios literarios, creo que más para analizar el K-pop desde dentro, es decir, los videos o la narrativa, podemos analizar cómo opera el K-pop, ¿no? Y justamente las nociones o los conceptos de otredad, que tiene que ver con cómo se recibe una cultura que no es hegemónica, que no es europea, que no es occidental, y o sea, cuáles son estas recepciones y cómo se enmarcan en los diferentes momentos de violencia en la que tenemos que construir discursos colonialistas, en la que tenemos que construir discursos racistas y en las que empezamos a trabajar desde otro lado, ¿no? Y que justamente una de las grandes cosas del K-pop es que es un gusto para niñitas, adolescentes, y entonces la cultura con C mayúscula lo denosta. Entonces decimos, ¿por qué los gustos para, incluso si solo fueran gustos para niñitas, por qué valen menos que la cultura para hombres blancos europeos? Y entonces justamente creo que desde la disciplina de los estudios latinoamericanos, desde la historia de la antropología, se puede hacer otra cosa. Porque claro que hay tópicos en América Latina y claro que se pueden quedar ahí, pero creo que América Latina nos ha dado cosas valiosas también en otros aspectos que pueden ayudarnos a deconstruir. Y precisamente pienso en conceptos como la otredad, como la ciudad letrada, ¿no?, que son cosas que también están presentes en el K-pop, pero creo que también es cierto que al momento de globalizar el género, también se opta o se prefiere tomar tópicos que sean un poco más fácilmente reconocibles, y América Latina es reconocible para nosotros, pero no para el mundo. Y entonces creo que ahí hay una gran oportunidad en ese sentido, que tiene que ver con deconstruir, no necesariamente desde dentro, sino desde no como algo muchísimo más integral, que a su vez está eternamente conversando. Y también agregaría a todo eso, que estoy absolutamente de acuerdo, que justo también, más que pensar en, por ejemplo, tópicos de la literatura, hay ciertas teorías literarias latinoamericanas, o no solo literarias, ¿no?, teorías sobre la cultura en general, que abordan cómo se percibe o cómo se consume culturalmente en América Latina, que también nos podrían ayudar, ¿no? O sea, sí hay teóricos específicos sobre la recepción de la cultura en general, ¿no? Y podría eso también aplicarse al K-pop, justo para empezar a entender por qué ciertos países lo recibieron primero, por qué hay países que lo consumen más, por qué hay países a los que, algo tan sencillo como por qué BTS nunca ha venido a México. O sea, eso se podría explicar. Bueno, nunca ha venido así como en... Porque cuando vino estaba en una carrera de leche. En las giras mundiales, o sea, solo contemplan Estados Unidos y a veces México, que entendemos como mundo, y que en ese mundo es más válido que en relación con qué otros elementos. Pues bueno, les agradecemos a todos los ustedes. Muchas gracias. También a los usuarios de YouTube, por su paciencia, a los amigos de YouTube les ofrecemos horas y sabes, algún día vamos a mejorar y vamos a hacer las presenciales.
No sé si a tema de conclusión quieren decir algo. Sí, bueno, a mí, Algo especial. como decir que cualquier cosa que uno puede abordar sobre el K-pop siempre se puede conectar con que es algo que nos toca muy dentro, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy hablamos de tópicos literarios. Sin embargo, mencionamos muchas cosas que están en estos tópicos literarios de alta literatura y cultura, así que uno piensa que están súper arriba, pero que en realidad son temas clásicos, son cosas que se tocan todo el tiempo, incluso en el K-pop, porque siempre todo lo que analizamos del K-pop está relacionado con nuestra vida, con las diferentes etapas que vivimos, con los diferentes sentimientos que inspiran eso, o sea, todo. Creo que lo más valioso del K-pop y por lo que hacemos esto, además, es porque todo lo que podemos ver en el K-pop nos toca en nuestra formación personal, en nuestra vida cotidiana, y creo que por eso es tan entrañable, ¿no? Y nos alegra haber sido parte de un día cotidiano. Y que además también el conocimiento, por supuesto que lo podemos adquirir en las aulas, pero estoy segura que todas las presentes y escuchan K-pop son expertas en muchos temas. Y si no me creen, vayan a Twitter y busquen hilos sobre la teoría de tal grupo, y entonces eso habla de metodología de la investigación, de un montón de cosas que de pronto aparecen como si nada, y entonces pienso que no tienen absolutamente ningún reparo en hacer con aquello que quieren, que les curiosidad. El conocimiento que ustedes tienen es igualmente valioso que el de Calderón de la Barca y que el de Bernardo de Sousa, y hay un montón de cosas que seguramente no se han dicho, y si se han dicho ya se olvidaron. Lo único que toca hacer es hacerlo, y que no es lo único que tenemos seguro, y que si hay un sí, pues muchas cosas buenas vienen detrás de eso. Nos dejó unos reconocimientos para ustedes, los regalitos Se lo hago entrega para aparecerle en la camarita. Ay, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.